del Señor. Hoy nos gozaremos y nos alegraremos. Vamos a dar paso a nuestra escuela dominical. Hoy vamos a iniciar con un nuevo tema. Yo sé que la hermana Dalila siempre era la que daba la introducción a los temas de escuela dominical, pero pues por los motivos que ya sabemos no pueden estar aquí, pero Dios nunca nos deja sin la porción de su palabra. Así que vamos a iniciar. Sabemos que el tema de este nuevo estudio es el gobierno de Dios. Y antes de iniciar de lleno con cada una de las clases, vamos a entender y vamos a dar esta introducción a qué es el gobierno de Dios. Y antes de iniciar solamente vamos a hacer una pequeña oración para que sea Dios el que pueda dirigirnos y sea Él el que nos hable a cada uno de nosotros en esta mañana. Así que en su lugar, si puede inclinar su rostro para poder orar todos juntos. Amado Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre, porque hoy nos das la oportunidad de poder aprender algo nuevo de tu palabra, Señor. Sabemos que serás fiel y misericordioso en darnos porciones especiales, Señor, de tu palabra. Es por eso que te pedimos que seas tú hablando a nuestro corazón el día de hoy, que puedas abrir nuestro entendimiento, Señor, para comprender cada una de las palabras que hoy tienes para nosotros. Te rogamos, Señor, que puedas preparar nuestro corazón para lo que hemos de oír y que seas tú hablando, no solamente yo. Amado Señor, te ruego por la vida de los que hoy decidieron estar aquí, prestos, Señor, a oír tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Entonces, veíamos que el tema es el gobierno de Dios. ¿Alguien trae su cuadernillo? ¿Todos lo traen? Muy bien. Vamos a iniciar sobre qué es el gobierno de Dios. Y para esto tenemos que entender y aprender dónde surge o dónde empieza que Dios viene a hablar a nuestras vidas sobre su gobierno. Y podemos ir al Antiguo Testamento, donde al pueblo de Israel se le fue revelado el tabernáculo mosaico. Sabemos que Dios dio las instrucciones de cada uno de los muebles que iban en este lugar, cómo iban a ser construido, cómo iba a ser levantado, y todo esto tenía que ser muy preciso con lo que Dios decía. Dios se lo reveló a Moisés varias veces para que estuviera claro cómo iba a ser formado este tabernáculo. Y vemos que y hemos aprendido que esto era una sombra y figura de lo que sería nuestro Señor Jesucristo. Este tabernáculo era una muestra de lo que Jesús iba a venir a hacer a nuestras vidas cuando vino a morir por cada uno de nosotros. Y también sabemos que cada uno de estos muebles representa una experiencia en nuestra vida con la comunión que debemos tener con nuestro Señor Jesucristo. Pero recordando los muebles, podemos ver que en la parte de los pies está el altar de sacrificio, también enseguida está el lavacro. Vamos también al altar del perfume, está la mesa de los panes, el candelero, y vemos que al final, hasta arriba, está el arca del pacto. Es aquí donde nos vamos a estar enfocando a lo largo de las clases, porque aquí es donde Dios quiere mostrarnos algo especial. Y vemos que este arca del pacto estaba conformado por dos materiales, estaba hecho de madera y estaba hecho de oro. Hemos aprendido que esto representa las dos naturalezas del Señor Jesucristo. La madera representa su humanidad y el oro representa su deidad. Esto es por lo cual estaba construido este mueble. Pero también sabemos que tenía una tapa, mejor conocido como el propiciatorio. Y este estaba hecho 100% de oro. No había otro material en él, solamente era el oro. Y esto nos da a entender y nos representa que es la divinidad y la deidad de Dios. No hay humanidad, no hay nada de esto, solamente su deidad. Y esta arca y este propiciatorio lo que representan es la madurez en la palabra. Cuando nosotros llegamos hasta este punto del tabernáculo, cuando nosotros llegamos hasta este punto de los muebles, vamos a obtener una madurez en la palabra. Sabemos que iniciamos nuestro caminar como cristianos recibiendo lo que es la sangre, el fuego
el agua que se nos da por don. Pero el estudiar la palabra es una decisión individual, una decisión propia, que tenemos que esforzarnos para obtener esta madurez que encontramos en el propiciatorio. Esto es lo que vamos a estar viendo, y también podemos notar cómo es que el propiciatorio estaba hecho 100% de oro, pero también tenía en él dos figuras representativas. Tenía estos dos querubines que guardaban lo que estaba dentro del arca. Podemos entender y estudiar que dentro de esta arca estaba la palabra de Dios, estaban las tablas de la ley, estaba la vara que reverdecía, y también estaba el maná, que eran muestra de todo lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Y estos querubines eran una muestra de que estaban resguardando esto que estaba dentro, que era tan especial para el pueblo de Israel, porque era algo que Dios estaba dando a sus vidas y cómo es que Él estaba obrando en ellos. Y sobre este propiciatorio también descansaba la nube de gloria. Este mueble estaba en el lugar santísimo, y aquí era donde solamente podía entrar una persona una vez al año. Y ahí él podía sentir la presencia de Dios, el sumo sacerdote. Y en ese tiempo tenía que prepararse con mucho tiempo de anticipación, limpiarse, consagrarse para entrar a este lugar y poder ser testigo de la presencia de Dios. Y solamente entraba una vez al año. Y en nuestra actualidad, todos los que estamos aquí tenemos la oportunidad de acercarnos a su presencia, sin necesidad de prepararnos tanto tiempo, por su misericordia, porque podemos venir aquí tal vez con el pecado del día de ayer, con el pecado de la mañana, y Dios nos va a aceptar. No vamos a morir instantáneamente, pero sí Dios quiere que haya un trabajo en nuestros corazones para poder crecer en su palabra. Dice en su cuadernillo: cuando nos presentamos delante de Dios en oración, buscando su mente y su voluntad, fundamentándonos en su palabra, el Espíritu viene y nos da una visión gubernamental, una visión que nos guiará. Esto no se logra con una vida sin consagración. Tenemos que consagrarnos. Cuando nosotros empezamos a buscar esta comunión con Dios en oración, cuando buscamos su voluntad en nuestras vidas, entonces Él va a empezar a revelarnos su visión para nosotros. Él va a empezar a revelarnos cuál es el propósito que Él tiene para nosotros. Así era como se movía el pueblo de Israel. Ellos no iban a donde querían. Ellos esperaban hasta que Dios les indicara a dónde tenían que caminar y qué tenían que hacer. Y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, que aprendamos a depender de la voluntad de Dios, que aprendamos a depender de lo que Él nos diga que tengamos que hacer o a dónde tengamos que ir. Dios tiene un propósito para nuestras vidas, pero en muchas ocasiones nosotros tenemos una visión para nuestras vidas. A veces nosotros deseamos cosas o queremos cosas que creemos son lo mejor para nosotros. Y podemos tener deseos, podemos tener propósitos, pero en muchas ocasiones esto no es o no se apega a lo que Dios quiere para nosotros. Y es ahí donde encontramos un conflicto, porque entonces Dios quiere una cosa para mi vida, pero yo quiero otra. Y como Dios no me está dando lo que yo quiero, empezamos a renegar delante de Dios, como lo hacía el pueblo de Israel. Ellos querían muchas cosas que Dios nunca les concedió, por así decirlo. Y como Él no les daba lo que ellos querían, ellos siempre murmuraban delante de Él. Siempre decían que era mejor regresar a Egipto, que para qué los sacó nada más a matarlos. Porque que no estaba pasando lo que ellos querían, pero no entendían que el propósito de Dios era mejor que lo que ellos querían para sus vidas. Y eso es lo que pasa con nosotros. A veces hacemos cosas en nuestras vidas pensando que eso nos va a llevar a un bien
o hacemos cosas en nuestro caminar como cristiano pensando que eso es lo correcto, pero nunca preguntamos a Dios si realmente es lo que quiere que hagamos. Nunca le pedimos esta dirección a Dios para saber si es su visión para nuestras vidas. Y si me acompañan al libro de Corintios, Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 7 al 11. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 7 al 11. El 7 al 11. Se los voy a leer y me siguen con la vista. Pero a cada uno le es dado manifestaciones del Espíritu para provecho, porque a la verdad a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro operaciones de milagros, y a otro profecía, y a otro discreción de espíritus, y a otro géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Mas todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. Podemos ver cómo trabaja el Espíritu sobre nuestras vidas. Dice que Él reparte dones. Y aquí está marcando estos puntos en los cuales el Espíritu puede trabajar en nuestras vidas. Pero también podemos ver cómo es que no todos estos dones se los da a una sola persona. Siempre el Espíritu viene y reparte dones diferentes a cada uno de los que están en la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué no puede darle todos estos mismos dones a una sola persona? ¿Por qué el Espíritu Santo no puede venir y entregarle todo esto solamente a los pastores? ¿Por qué tiene que venir y repartir cada don a cada una de las personas que están en la iglesia? Esto es porque de esta manera Dios puede ir confirmando cada una de las cosas que Él da. Porque si alguien se levanta a hablar en lenguas y otro interpreta, podemos entender que es Dios hablando. Porque bien podría venir alguien y decir yo hablo en lenguas y yo interpreto lo que digo y poder decir lo que Él quiera, ¿verdad? Hay mucha gente que se dice ser profeta y él dice que Dios le habla y como no hay nadie más que diga lo contrario, todo el mundo cree a esta persona. Pero de esta manera Dios reparte estos dones a cada uno para que cuando uno hable pueda haber otro que pueda dar testimonio de lo que Dios está dando. Y de esta manera trabaja el Espíritu en nuestras vidas. Y si podemos ir en este mismo capítulo ahora al versículo 28. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 28, la palabra de Dios dice: y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero doctores, luego facultades, luego dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, géneros de lenguas. Dentro de la iglesia existe una jerarquía. Sabemos que así como en lo secular se mueven estas jerarquías para poder gobernar ya sea un país, para poder gobernar ya sea una ciudad o en una escuela, dentro de la iglesia también hay jerarquías para que todo funcione de la manera correcta. Y sabemos que el que está enfrente de cada iglesia es el pastor. Eventualmente están los que sirven, los maestros, los levitas, los ujieres, y de esta manera se va desarrollando todo el trabajo en la iglesia. Pero también Dios da estos papeles. Dice, a unos Dios puso en la iglesia primeramente apóstoles. Ellos van en primer lugar, luego profetas, luego van doctores, luego van o maestros, luego van facultades, luego van dones de sanidad, ayudas, gobernaciones y géneros de lenguas. Pero quiero hablar sobre esta palabra, esta parte que dice gobernaciones. Esta palabra significa juicio o gobierno. Dios dentro de esta jerarquía pone a alguien que va a ejercer este juicio o este gobierno sobre nuestras vidas.
Si la palabra hebrea usada para gobernaciones es una palabra en plural. Es ahí donde entra el testimonio del Espíritu. Es ahí donde el ministerio del Espíritu de Dios salta para mostrarnos la voluntad de Dios, uniéndose con la palabra para mostrarnos su gobierno. Sabemos y entendemos que dentro de nuestra iglesia, en nuestra casa, IMEC, siempre nos hemos movido por el testimonio del Espíritu Santo. Siempre hemos caminado bajo el testimonio del Espíritu Santo. Y aunque podemos hacer planes y podemos hacer un plan de trabajo para la iglesia, siempre todo es traído delante de Dios para que el Espíritu pueda confirmar si eso tenemos que hacer o qué debemos cambiar. Y para eso vamos a ir ahora al libro de Éxodo, capítulo 28, versículo 29. Éxodo 28, versículo 29. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo. La palabra de Dios dice: y llevará a Aarón los hombres de los hijos de Israel en el racional del juicio sobre su corazón, cuando entrare en el santuario para memoria delante de Jehová continuamente. En este tiempo del pueblo de Israel, cuando estaban en el tabernáculo, vemos que Aarón era este sacerdote que entraba a este lugar. Y en esta porción de la palabra dice que Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel en el racional del juicio sobre su corazón. Podemos ver que dentro de las vestiduras del sacerdote en este tiempo había un pectoral, que es este racional de juicio, que era puesto encima. Y llevaba 12 piedras que representaban precisamente estos nombres de los hijos de Israel. Representaban cada una de estas tribus. Y dice que él los llevaría en su corazón, pero le menciona como el racional de juicio. Esto tenía un propósito. Este pectoral no solamente llevaba estas piedras que representaban a cada una de las tribus, sino que llevaban otras dos más que estaban en el lado de los hombros. Y estas gemas o estas piedras eran llamadas el Urim y el Tumim. Yo creo que todos hemos aprendido y hemos escuchado de estas dos piedras, que a través de este pectoral era que Dios daba testimonio de lo que Él estaba diciendo. El Urim significa luces y Turim significa perfecciones. Cuando Dios venía y hablaba al pueblo de Israel, cuando Dios venía y hablaba a este sacerdote, entonces se iluminaban estas dos piedras. Estas dos piedras se encendían dando testimonio que era la voz de Dios. Pero ¿por qué motivo Dios tuvo que poner estas piedras en el pectoral? ¿Por qué cuando Él hablaba tenían que iluminarse estas dos piedras? Porque aún a pesar de que este lugar era consagrado para Dios, aún a pesar de que el tabernáculo estaba todo indicado para que la presencia de Dios ahí morara, también el enemigo podía entrar a este lugar y querer hablar al sumo sacerdote. Y aunque el sumo sacerdote estuviera en constante consagración y constante comunión con Dios, el enemigo podía entrar e imitar la voz de Dios para hacerle creer al sacerdote que Dios le estaba hablando. Y pasó muchas veces cuando el sacerdote entraba a este lugar y escuchaba voces y no se encendían las luces, él entendía que no venía de parte de Dios. Y en nuestra actualidad muchas veces podemos pedir de la dirección de Dios, podemos pedir a nuestras vidas, pero el enemigo puede también venir a querer darnos palabras que no vienen de Dios. Quiere venir a distraernos, quiere venir a llevarnos por una dirección que no es correcta. Y nosotros tenemos que aprender a saber discernir cuándo es la palabra de Dios y cuándo no viene de Dios. Y esta era la forma que Dios había dado para este tiempo, para que ellos supieran cuando Él hablaba. Cuando estas dos piedras se encendían, era la palabra de Dios dando testimonio. Aarón se paraba delante del último velo en el lugar santísimo,
enfrente del arca de pacto, buscando la mente y la voluntad de Dios. Eso era lo que él hacía al entrar hasta este lugar. En el atrio él lo que hacía era llevar los sacrificios, lo que hacía era traer al pueblo de Israel para ministrarlos, pero cuando él entraba a este lugar, lo único que hacía era buscar la mente y la voluntad de Dios. Y lo que nosotros deberíamos hacer cada vez que venimos a su casa es buscar la mente y la voluntad de Dios. Lo que tenemos que hacer constantemente en nuestro cuarto de oración es buscar la mente y la voluntad de Dios. Que sea Él el que nos diga qué hacer, a dónde ir, qué es lo que Él necesita de nuestras vidas. Cuando preguntaba la voluntad de Dios y esperaba en Él, cuando Dios le decía cuál era su voluntad, entonces estas dos piedras se encendían, haciendo que las piedras en el pectoral resplandecían, dándole una confirmación de lo que Dios había dicho. En nuestra actualidad ya no tenemos estas piedras. No hay manera de que cuando vengamos a preguntar a Dios algo en nosotros se ilumine, pero sí existe lo que conocemos como el testimonio del Espíritu Santo, que son este grupo de personas que han vivido en constante consagración a Dios, que viven conectados directamente con Dios en todo tiempo, en todos sus días. Y cuando nosotros podemos venir y preguntar algo, esta es una forma en la cual Dios da testimonio que lo que estamos preguntando viene de Él o no. Pero también podemos pedir su voluntad en nuestros hogares. Pero para que nosotros aprendamos a escuchar y discernir su voz, necesitamos consagrarnos constantemente. Si nosotros vivimos todos nuestros 6 días a la semana sin preocuparnos por Dios y venimos el domingo a buscar de Él y queremos que nos dé una respuesta a nuestras preguntas, pero si no hemos estado en consagración, no vamos a poder aprender a escuchar su voz. Necesitamos estar constantemente buscando de Él, buscando su voluntad y buscando su mente. Dios mismo le daba la confirmación de lo que había dicho. Cuando Dios dice algo, Él mismo da la confirmación. Así como en ocasiones cuando predican en este lugar y está la palabra de Dios y dicen un principio que Dios quiere hablar a sus vidas, alguien puede levantarse y dar la confirmación de lo que Dios está dando. Esa es una forma, una manera en la que Dios también puede dar testimonio de lo que Él está diciendo. Esto es lo que se conoce como el testimonio del Espíritu Santo. Si queremos saber qué es el testimonio del Espíritu, tenemos que entender entonces que el tabernáculo del Antiguo Testamento era una figura para nosotros de lo que Dios haría a través de Jesús. Tenemos que entender que todo estos muebles son una sombra de lo que Jesús está haciendo en mi vida. Y para poder llegar yo hasta ese lugar y poder aprender a discernir de su palabra, a escuchar de Él, necesito primero pasar por todos estos muebles. No puedo ir directamente hasta este lugar, necesito pasar primero por todos estos muebles. Necesito tener gratitud por el sacrificio de Jesús, pedir de esa sangre que pueda venir a limpiarme y a purificarme, de esas aguas de su nombre, del fuego del Espíritu Santo. Necesito llenarme primero de todo esto para que entonces después Dios pueda venir a hablar a mi vida y yo pueda entender que es la voz de Dios. Ahora vamos a ir a otros versículos más. Ahí mismo vamos a regresar a Corintios, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Vamos a leer desde el 10 y 11. La palabra de Dios dice: pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre,
sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y para que nosotros podamos entender lo que Dios quiere, necesitamos entender lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en nosotros, el Espíritu Santo. Y ahora sí vamos a el libro de Efesios. Efesios capítulo 1. Efesios 1, versículo 17. Efesios 1, 17, la palabra de Dios dice: que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento. El Espíritu puede darnos esta revelación de lo que Dios quiere para nosotros. En el Antiguo Testamento, con el pueblo de Israel, Él daba la revelación de lo que Él quería a través de una voz audible. Pero en nuestro tiempo hay muchas formas en las cuales Dios puede revelarnos a nuestras vidas qué es lo que Él quiere para nosotros. Puede venir de esta manera, con una voz audible, puede venir a través de una persona y también puede venir a través de su palabra escrita. Y es por eso y es tan importante que nosotros constantemente estemos leyendo de su palabra. No solamente en los tiempos de servicio, sino en nuestras casas estar leyendo su palabra, porque de esta manera Dios también puede venir y revelarnos lo que Él quiere para nosotros. Cuando estamos en incertidumbre, cuando tenemos problemas, cuando tenemos situaciones y necesitamos que Dios nos diga qué hacer, podemos venir corriendo a buscar su palabra, a estudiar, y de esta manera Dios también puede revelarnos a nosotros. Y si a lo mejor no sabemos si es Dios hablándonos o es mi mente queriendo entender algo, podemos venir también a la iglesia para que Dios entonces dé confirmación a través de nuestros pastores, puedan dar confirmación de lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Y ahora sí vamos a Juan, capítulo 15. Juan 15, 26. La palabra de Dios dice: pero cuando viniere el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Sabemos que su Espíritu Santo es el que va a dar testimonio de lo que Dios está hablando, de lo que Dios está diciendo sobre nuestras vidas. Y a lo largo de este estudio, de estas clases de escuela dominical, se va a ir aprendiendo qué es el gobierno de Dios, qué es lo que Él quiere hacer sobre nuestras vidas. Pero para que podamos entender cada una de estas clases necesitamos también del Espíritu Santo. Se va a iniciar un tema que ha traído conflicto en esta actualidad, el gobierno de Dios. Porque cada uno de nosotros ha querido hacer lo que queremos. Cada uno de nosotros quiere ir por su camino. Y nos hemos olvidado de que tenemos que venir en un mismo pensar y en un mismo sentir. Y Dios quiere nuevamente venir y traer cada una de nuestras mentes en un mismo pensar y en un mismo sentir. Él quiere revelarnos cuál es su gobierno sobre nuestras vidas. Pero necesitamos estar constantemente en oración y buscando de su Espíritu, para que todo lo que se diga, todo lo que se hable pueda venir respaldado de parte de Dios. En cada clase Dios va a dar principios sobre el gobierno de Dios. Y yo creo que este tema lo hemos hablado, lo hemos escuchado a lo largo de nuestras vidas, el gobierno de Dios, y hemos entendido el gobierno de Dios, y hemos aprendido que tenemos que buscar su voluntad. Pero aunque muchas veces hemos escuchado de Él, muy pocas veces lo hemos puesto en práctica. Porque siempre se nos ha recalcado el gobierno de Dios, siempre se nos ha recalcado la soberanía de Dios, siempre se nos ha hablado sobre la soberanía de Dios.
Pero ¿cuántas de estas veces en cada una de nuestras situaciones de la vida hemos confiado en la soberanía de Dios? ¿Cuántas veces realmente de lo que viene a nuestras vidas hemos dicho gracias porque esta es tu voluntad? ¿O cuántas veces en nuestra vida hemos dicho, Dios, tengo esta situación, ¿qué hago? Dime qué hacer. Muy pocas veces hemos venido realmente delante de Dios. Generalmente siempre dependemos de nuestras fuerzas. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo resolver yo por lo que estoy pasando? Antes de venir delante de Dios y preguntarle, ¿qué quieres que yo haga? Y a veces pensamos que solamente son en situaciones de gravedad o en situaciones que son como muy relevantes. Pero la hermana Hicks, ella siempre daba o hablaba de su comunión con Dios. Y ella en ocasiones mencionaba cómo es que ella incluso le preguntaba a Dios cómo quería que ella se vistiera. Y a veces nosotros podríamos decir, bueno, y eso no tiene importancia, pues me estoy vistiendo, ¿no? ¿Qué importa? Pero incluso ella tenía este respeto hacia la soberanía de Dios, que incluso le preguntaba de qué manera vestirse. Y a veces nosotros nos cuesta preguntarle tan siquiera si podemos hacer lo que estamos pensando. A lo mejor quiero comprar, no sé, un carro. Y a veces nos cuesta preguntarle a Dios, ¿quieres que compre este carro? ¿O quieres que me compre un carro? ¿O con el que tengo estoy bien? Y si no podemos preguntarle a Dios en decisiones tan grandes como estas, nos va a costar en preguntarle en cosas tan pequeñas, en detalles tan pequeños. Pero eso fue lo que a la hermana Hicks le hacía la diferencia para ella consagrarse cada día más. En que cada una de las situaciones de su vida siempre estaba en constante, siempre estaba preguntándole a Dios qué hacer, si un sí, si un no, a dónde ir, a dónde no. Y eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Que sea lo que hagamos, siempre estemos preguntándole si es su voluntad. Porque si aprendemos a preguntarle en estas cosas tan pequeñas, cuando venga algo tan grande, una situación tan difícil, vamos a saber a quién correr directamente. Porque Él va a ser el que nos va a dar la palabra que necesitamos para saber qué hacer. Y es ahí donde entra que Él va a dar descanso a los que están cargados. Porque muchas veces la razón por la cual estamos estresados, angustiados, afligidos, es porque queremos resolver todo por nuestras fuerzas. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? Pero cuando aprendemos a venir delante de Dios y decir cuál es tu voluntad sobre lo que está pasando en mi vida, cuál es tu dirección sobre lo que está pasando en mi vida, entonces mi cuerpo, mi alma y mi espíritu descansan. Porque estoy entendiendo que lo que está pasando está bajo las manos de Dios. Que haga lo que haga, que diga lo que diga, nada va a cambiar porque está bajo la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que aprendamos, que en todo momento descansemos en Él. Que en todo momento podamos venir y reposar en Él. Que no haya esta angustia en mi vida, que no haya esta aflicción. Que siempre estemos confiados en que Él está haciendo lo que mejor puede hacer para nuestras vidas. Y aunque mi carne pueda pensar que lo que está pasando va en contra mía, que lo que quiere es destruirme, que podamos venir a la palabra de Dios y entender que eso es lo mejor. Y no sé si aquí ya lo habían mencionado, pero hay una frase que a mí me gusta, o que en su momento cuando mi esposo lo predicaba decía, sí es cierto, Dios no busca nuestra felicidad. Dios no quiere que seamos felices. Dios quiere que crezcamos. Y al principio esta frase puede escucharse muy cruel, ¿no? Como que Dios no quiera que yo sea feliz. Pero lo que Dios quiere es que nosotros crezcamos. Y si para crecer necesitamos tener dolor y aflicción, entonces eso va a ser lo mejor para nosotros. A lo mejor esta situación difícil no me va a hacer feliz. A lo mejor esto que estamos pasando como familia no me está haciendo feliz, pero es lo mejor para nosotros. Y eso es lo que Dios busca. Si tiene que sacrificar, por así decirlo, nuestra felicidad, lo va a hacer. Con el único propósito de que crezcamos, que podamos llegar a esa madurez espiritual, que podamos alcanzar esta meta que Él tiene para nosotros, que es ser parte de su esposa. Porque si Él quisiese que fuéramos felices, nos cumpliría todos los deseos de nuestro corazón. Y si somos sinceros, estos deseos que hay en mi corazón no son buenos. Hay deseos en mí que no son buenos, que no son agradables, que van en contra de la palabra de Dios.
Y si Dios quisiese que fuéramos felices, nos cumpliría todo, pero solamente llegaríamos a una muerte espiritual o a una muerte física. Por eso es que Dios busca nuestro crecimiento. Y no por eso va a decir que vamos a ser infelices toda la vida, no, porque lo que Él quiere es que encontremos la felicidad en su presencia. Quiere que encontremos la felicidad en su casa, en su voluntad. Él lo que quiere es que nuestro deleite sea Él y no lo que esté pasando en mi vida. Que nuestro deleite sea estar en su presencia y no las cosas de este mundo. Y cuando aprendemos a buscar nuestro deleite en Él, todo lo que pasa a nuestro alrededor ya no tiene el mismo efecto en mi vida. Ya no me causa este dolor, ya no me causa esta aflicción, porque entiendo que lo mejor es estar en la presencia de Dios. Y ahora, si vamos al libro de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6, dice: Este es Jesucristo que vino por aguas y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es verdad. Voy a leer hasta el 9. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu y el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan en uno. Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio de Dios que ha testificado de su Hijo. Dice que en el cielo los que dan testimonio es el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Pero aquí en la tierra los que dan testimonio es el Espíritu, el agua y la sangre. Y todo esto concuerdan en uno. Pero al final termina diciendo: si recibimos el testimonio de hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio de Dios que ha testificado de su Hijo. No hay mayor testimonio que el que Dios pueda dar a nuestras vidas a través de su Espíritu Santo. Y es lo que vamos a estar buscando durante todo este tiempo que duren esta escuela, este tema de escuela dominical. Vamos a estar buscando la voluntad de Dios. Y entender que el buscar su voluntad de Dios no es que Él cumpla lo que yo quiera. Es enfrentarnos realmente a decidir si queremos buscar de Él. Es realmente el comprometernos a buscar esta meta que es ser parte de su esposa. Hace unas semanas, yo creo que ya todos sabemos la noticia de que Israel está en guerra y de que ha visto muchas situaciones que se han estado cumpliendo las profecías de la palabra de Dios. Y esto solamente nos demuestra que si hace 50 años nos decían que la venida de Dios será pronta, hoy más que nunca sabemos que su venida está por llegar. Y Él lo que quiere es que ya no estemos jugando a ser cristianos. Quiere que nos determinemos a ser hijos de Dios. Y es por eso que Él nos quiere brindar este tema, para que podamos entender cuál es su gobierno y su soberanía sobre nosotros. Que necesitamos entender qué es lo que Él nos está pidiendo. Que busquemos solamente su presencia, que no nos enfoquemos en cualquier otra cosa, que Él va a añadir todo lo demás mientras nosotros nos dediquemos a buscar de Él. Nuestras clases de escuela dominical estarán enfocadas y dirigidas totalmente a estudiar y confirmar en las Santas Escrituras el ministerio del Espíritu Santo a través del testimonio y su unión con la palabra de Dios y su voluntad para dar a conocer su gobierno y su soberanía. Así que para que podamos aprender es necesario que nosotros también nos mantengamos conectados al Espíritu Santo. Que al salir de esta su casa no se nos olvide todo lo que aprendemos, sino que en nuestros hogares levantemos ese altar
y estemos conectados al Espíritu Santo, para que entonces Él pueda seguir dando testimonio a nuestra vida de lo que se va a hablar en cada una de estas clases. Y pues esto solamente es la introducción a lo que es el tema del gobierno de Dios. Solamente es entender que Él va a dar testimonio a través de su Espíritu, de todo lo que Él hable, de todo lo que Él diga, Él siempre va a dar testimonio a través de su Espíritu. Y para continuar con el servicio, solamente vamos a hacer una pequeña oración para dar gracias a Dios por su palabra y por lo que Él va a hacer a partir de hoy con cada una de estas clases. Así que si podemos inclinar nuestro rostro en esta mañana. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque eres bueno y porque siempre estás dándonos lo que necesita nuestra alma y nuestro espíritu. Señor, hoy damos inicio a este nuevo tema. Hoy damos inicio, Señor, a esta nueva escuela dominical sobre el gobierno, sobre tu gobierno, Señor. Te pedimos que tú puedas ser a través de cada una de las personas que van a estar dando estas clases. Te pedimos, Señor, que seas tú el que pueda obrar en cada una de nuestras vidas a través de estos temas, Señor. Que seas tú hablando y también que seas tú confirmando a nuestra vida a través de tu Espíritu. Señor, que todo lo que se aprenda no se quede solamente en el oír, sino que podamos ponerlo por práctica en cada uno de nuestros días. Amado Señor, te rogamos por todo lo que tú vas a hacer y lo que estás haciendo. También te pedimos, Señor, por cada una de las situaciones que están pasando en este sector, Señor. Sabemos que tú tienes el control y que es tu soberanía lo que está permitiendo todo esto, Señor. También te pedimos, Padre, en esta mañana por las ofrendas que van a ser levantadas. Amado Señor, te ruego por cada persona que hoy dispuso en su corazón darte algo. Porque de la misma manera que tú nos has bendecido, Señor, hoy queremos bendecirte. Te ruego que puedas multiplicar en sus hogares, Señor, que puedas bendecir sus trabajos, que puedas bendecir sus familias, Señor, y que puedas sustentar cada una de sus necesidades, Señor. Bendice estas ofrendas y bendice a cada persona, Señor. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.